Hola a todos, mi nombre es Antonio y bienvenidos al canal. ¿Por qué se abre el suelo creando enormes agujeros? ¿Por qué los geólogos alertan de que estos casos son parte de una amenaza global? El tema se ha puesto de actualidad debido a un enorme socavón que se abrió en el estado mexicano de Puebla, en una zona de cultivo del municipio de Juan C. Bonilla, a unos 119 kilómetros de la Ciudad de México. Este no es un caso único. Los geólogos alertan que se están produciendo fenómenos similares en distintas partes del planeta. Se trata de un problema a gran escala. Es un problema real que ya está afectando no solo a zonas de cultivo, sino también a ciudades enteras, que están viendo cómo el terreno sobre el que se asientan se está hundiendo. Y es un asunto tan importante que el futuro de estas ciudades está bajo amenaza. Pero vayamos por partes, porque no todos los agujeros y hundimientos del terreno son iguales ni tienen las mismas causas. Existen causas naturales como los hundimientos que se dan en los terrenos kársticos, que es como se llaman los terrenos con gran cantidad de roca caliza. Esta roca caliza se ve afectada por el agua, que termina disolviéndola, creando agujeros y cavernas. También se pueden producir socavones por la oxidación de los suelos orgánicos, o el hundimiento de las calderas o las galerías de lava de un volcán. En los últimos años, y debido al calentamiento global, se están abriendo agujeros, algunos de dimensiones enormes, creando calderas o incluso nuevos valles, debido al descongelamiento del permafrost, que es como se llama la capa del suelo mezclada con hielo de agua que encontramos en los paisajes de la tundra. Este fenómeno se produce fundamentalmente en Siberia. Las causas anteriores son relativamente predecibles y afectan a los humanos cuando se construyen infraestructuras o viviendas sobre ellas sin consultar antes a un geólogo. ¿Pero qué pasó en México? El 29 de mayo, en el lugar que os cité antes, se abrió un agujero que inicialmente tenía 5 metros de diámetro y desde entonces no ha parado de crecer. A fecha de hacer este vídeo, el agujero alcanzaba los 100 metros de diámetro por 20 metros de profundidad y ha comenzado a tragarse una casa que estaba en las proximidades. ¿Por qué se abrió la tierra en este caso concreto? Parece que hace tiempo en el lugar existió un Hawái o zanja llena de agua que fue tapado para ampliar las tierras de cultivo. Desde el Servicio de Protección Civil han señalado que el origen del agujero puede deberse a los flujos subterráneos de agua y a la baja resistencia del suelo. También se habla de una falla geológica y de variaciones hídricas del subsuelo, mientras que vecinos y activistas locales culpan del fenómeno a la sobreexplotación de los acuíferos por parte de grandes conglomerados industriales. De hecho, calculan que existe el riesgo de que se produzcan más agujeros similares en unas 40 hectáreas de esta zona. El asunto se está investigando, pero como veis, todo parece girar en torno al agua de los acuíferos y las corrientes de aguas subterráneas. El suelo que pisamos nos puede parecer un bloque sólido, pero en realidad está compuesto por diversas capas de materiales y cada uno de ellos tiene diferentes propiedades. Unos materiales son más resistentes que otros materiales pueden ser flexibles o ser impermeables o todo lo contrario, que sean capaces de absorber gran cantidad de agua. A todo esto hay que sumar que bajo nuestros pies puede haber corrientes subterráneas, ríos enteros, que son el origen de numerosas cavernas e incluso algunos pueden llegar a ser recorridos. En Europa, el río subterráneo navegable más largo está en las cuevas de San José, en Castellón, España, con más de 3 kilómetros de longitud, y aún no se conoce dónde está el principio y dónde el final. Pero México es el país que tiene los récords. Tiene, por ejemplo, el hermoso Río Secreto, que está en la Ribera Maya. Es un sistema de 38 kilómetros de cuevas. Y también en Yucatán tienen el sistema Sac-Atún, el río subterráneo más largo del mundo, con una longitud de casi 350 kilómetros y una profundidad aproximada de 72 metros, aunque hay algunos expertos que dicen que el sistema completo podría llegar a los 1000 kilómetros de longitud. ¿Verdad que es impresionante? Pues los ríos subterráneos son solo una pequeña parte del conjunto del agua que hay bajo nuestros pies. Son minúsculos si los comparamos con el volumen de los acuíferos. Capas de agua, bueno, en realidad capas de materiales empapados en agua como si fueran una esponja. Algunos acuíferos son gigantescos. Un ejemplo es el acuífero Guaraní, que se trata de una reserva de agua dulce que se extiende por debajo de la superficie de parte de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Es una de las mayores reservas de agua dulce conocidas del planeta. Cubre 1.190.000 kilómetros cuadrados.
Es algo semejante a la superficie de Colombia y se calcula que tiene cerca de 40.000 kilómetros cúbicos de agua. Eso es 1,7 veces más agua que toda el agua que hay en los grandes lagos de Norteamérica. Los acuíferos son parte de las capas del terreno y junto con el resto de capas sostienen el suelo que pisamos, pero cuando se extrae demasiada agua de un acuífero, este se encoge y hunde el terreno. Es algo semejante a un gato hidráulico. Un gato hidráulico puede sostener grandes pesos, pero si tiene un pinchazo y pierde el líquido, pierde también su resistencia y el peso se hunde. Lo mismo sucede cuando se extraen otros materiales de capas subterráneas como petróleo, gas, carbón u otros minerales. El terreno pierde una capa del material que lo sustentaba y se termina hundiendo. En ocasiones ocurren hundimientos o socavones cuando se altera el curso de una corriente de agua, algo que sucede en las ciudades en expansión sin un control de expertos en geología que aconsejen dónde y cómo se debe construir. Sin esos consejos se terminan cubriendo con calles y carreteras, manantiales, torrentes o pequeños riachuelos. Al final el agua termina encontrando un camino, llegando a minar el suelo de una calle y creando enormes socavones. Aunque la principal causa de hundimientos que está en aumento se debe a la sustancia que más extraemos los humanos del subsuelo, es el agua dulce, un recurso cada vez más escaso y por ello cada vez más valioso, lo que termina creando un problema de hundimientos a nivel mundial. Estos hundimientos pueden ser de dos tipos. Se pueden abrir agujeros en el terreno rápidamente en cuestión de horas o días, o se puede producir un hundimiento lento que se prolonga a lo largo de años. A este fenómeno se llama subsidencia. A finales del año 2020, un equipo internacional de científicos, liderado por investigadores del Instituto Geológico y Minero de España, presentó el primer mapa mundial de hundimientos del terreno provocados por la extracción de agua subterránea. Los datos son impresionantes. Según el estudio, el 10% de la superficie terrestre se hunde paulatinamente. En las zonas con mayor probabilidad de sufrir subsidencia viven 1.200 millones de personas y se encuentra el 21% de las ciudades más importantes del mundo. Asia es el continente más afectado, con el 86% de la población expuesta. En términos de impacto económico, está en peligro hasta el 12% del PIB mundial. Las zonas de más riesgo son las regiones áridas y templadas con periodos de sequía, ya que es donde más se recurre al agua subterránea. Pero esto que os cuento no es una amenaza futurista, es una triste realidad, ahora y en muchos lugares. Os pongo dos ejemplos de ello. Esta imagen es de la bonita ciudad californiana de Corcoran, fundada en 1914. En el año 2010 contaba con una población de más de 25.000 habitantes. Tiene una gran actividad agrícola y es famosa por dos razones. La primera, porque allí está la prisión estatal de California, donde han ido a parar algunos destacados criminales. Y la segunda razón es porque se está hundiendo. Hace 14 años, Corcoran estaba de media 3,3 metros más elevada y se calcula que en los próximos 20 años podría hundirse otros 3 metros más. El problema de Corcoran es tan grave que atrajo la atención de los científicos de la NASA que llevan años monitoreando la ciudad con tecnología de satélites. De momento, los principales daños que ha causado este fenómeno han sido la destrucción de algunos pozos de agua potable, el aumento de las zonas afectadas por las inundaciones y además tener que reconstruir un dique que ha costado 10 millones de dólares. Pues el problema de Corcoran casi parece diminuto si lo comparamos con el de Yakarta, una de las mayores ciudades del mundo, con más de 9.700.000 habitantes y capital de Indonesia. Capital de momento, porque el problema de Yakarta es tan grave que en 2019 el gobierno anunció que trasladará la capital a otra ciudad. En Yakarta se ha conjurado una tormenta perfecta de desastres. Está construida en un terreno pantanoso, donde confluyen 13 ríos. Es un lugar propenso a las inundaciones estacionales. Está en un área con elevado riesgo de terremotos, en una costa amenazada por el aumento del nivel del mar. Ya todo esto debería ser suficiente como para pensar que construir una ciudad allí no fue una buena idea. Pues hay más, porque Yakarta también sufrió una expansión urbanística salvaje y el bombeo masivo de agua dulce subterránea. Todo ello ha terminado por hacer que la ciudad se esté hundiendo a un ritmo de 25 centímetros al año. Hoy en día, algunas partes de la ciudad
se encuentran a 4 metros bajo el nivel del mar, dejando a millones de personas vulnerables a las inundaciones y condenando el futuro de esta ciudad. Todo esto no significa que no debamos aprovechar el recurso de las aguas subterráneas. Lo que significa es que se debe hacer bajo la supervisión de expertos. Para construir o extraer agua hay que consultar antes con un geólogo, si no queremos que nuestra casa termine tragada por un agujero. Si te ha gustado el vídeo y aún no estás suscrito al canal, por favor suscríbete y activa la campana de alertas para ser de los primeros en conocer las nuevas publicaciones. Si quieres apoyar la creación de más vídeos lo puedes hacer por medio de PayPal, Patreon o con el botón unirse al canal. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración por los nuevos mundos del cosmos y de la ciencia.